Estamos en un nuevo episodio de A Mangiare, hoy desde la estancia pirinaica, donde vamos a cocinar un lomo Wellington, una maravilla. Antes que nada le queremos agradecer a la gente de la estancia que nos está prestando el lugar para cocinar y también a los que nos acompañan siempre, Mercadito El Jazmín, que nos facilita todos los productos para poder cocinar, y al igual que Landina, frutas y verduras, a la gente de Mod, que siempre nos está acompañando con sus cosas, y en particular en este episodio también a 420, almacén de bebidas y fiambres, que nos está propiciando también el vino con el que vamos a almorzar y también el fiambre con el que vamos a preparar el Wellington. Así que muchas gracias a todos y enseguida nos ponemos a cocinar. En la estancia pirinaica se caracterizan por la cría de Hereford, que Hereford nos da una carne maravillosa y hoy vamos a usar un lomo Hereford para poder cocinar el lomo Wellington. Miren, vamos a sacar acá el lomo de nuestra fuente. ¿Qué característica tiene la carne Hereford? Esto de que la grasa está como mejor distribuida en el tejido intramuscular, entonces eso ayuda a que el sabor sea como mucho más placentero en boca, que tenga una mejor textura, y en particular para hacer el lomo Wellington lo que vamos a utilizar es el centro del lomo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el lomo tiene como una punta y una cabeza, ¿no? Entonces esta parte es más gruesa, está más fina y lo que necesitamos es un corte bien parejito. Entonces lo primero que vamos a hacer para prepararlo es sacar la cabeza del lomo. Muy bien. Vamos a quitar también la punta para tenerlo lo más parejo posible. Necesitamos que nos quede un cilindro bien parejito y lo vamos a limpiar, ¿sí? Le vamos a sacar los restos de grasita. Hay algunos lomos cuando uno los compra que traen como una telita que le tenemos que sacar. Este en particular no lo tiene. Así que estamos joya con eso. Y una vez que lo tenemos bien limpio y bien parejito, así está perfecto. Ves que acá en pantalla podés ver que el lomo tiene prácticamente una estructura bien pareja en toda su extensión. Eso es lo que necesitamos, que nos quede un cilindro más bien armadito que nos permita cocinarlo parejo. Ahora lo que vamos a hacer simplemente con el lomo, obviamente el resto de la carne no se tira, sino que se guarda como para poder hacer alguna otra preparación. Y lo que vamos a hacer con el lomo simplemente es salpimentarlo, ¿sí? Un poquito de sal, bastante, porque en realidad la sal, si bien va a estar por fuera del lomo, a la hora de la cocción va a ir penetrando la carne y tiene que llegar a salar hasta el centro. Y un poquito de pimienta. Muy bien. Salpimentamos por todos lados. Y acá ya tenemos nuestro lomo preparado para pasar a cocción, ¿sí? Ya con la carne bien doradita, sellada, lo que tenemos que hacer es dejarla un rato en reposo. Yo la voy a dejar por acá atrás. Así se nos enfría un poco antes de continuar con la preparación. Y mientras tanto, en la misma sartén, con ese fondo de carne que le quedó, lo que vamos a hacer es cocinar la duxelle de hongos. ¿Qué es una duxelle de hongos? En realidad es poder cortar los hongos muy chiquitos y deshidratarlos a partir de la cocción. Y eso le va a dar un gusto umami que va a sumar también a ya el gusto umami que tiene el lomo y le va a dar una textura distinta. Viste que el hongo tiene una textura distinta, como un poquito más esponjosa, y al deshidratarlos esa textura va a ser maravillosa. Bueno, tenemos hoy estos hongos que son unos portobelos bellísimos. Lo que vamos a hacer es cortarlo lo más chiquitito posible. Simplemente el hongo lo cortamos en tiritas como si fuésemos a hacer una brunoise, ¿sí? Vamos a cortar varios de estos. ¿Qué hongo tenemos que usar? En este caso tenemos portobelo. Si tenés champiñones, usá champiñones. Si sos de recolectar hongos comestibles, los hongos comestibles en cualquiera de sus versiones. Porque bueno, el Wellington, al igual que muchas recetas, va variando según la familia a la que pertenece.
tenemos que tener en cuenta que el Wellington es una receta tradicional de Inglaterra, del Reino Unido. Se dice que en realidad la inventaron para celebrar la caída de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces es una comida así como que tiene también alguna ascendencia francesa. La carne se utiliza esto, el Hereford, porque es la carne inglesa, pero al utilizar el hojaldre y la forma de cocción se habla de una ascendencia francesa también de este tipo de cocina. Bien, entonces lo cortamos en cuadraditos lo más chiquitito posible, todo lo que te dé el cuchillo. Muy bien, una vez que tenemos todo picado, los hongos los reservamos durante un ratito. Y lo que vamos a cortar también es una cebolla morada, ¿sí? Generalmente cuando uno ve la receta original lo que se utiliza es echalot. El echalot es como medio difícil de conseguir acá en Tierra del Fuego, por eso vamos a utilizar cebolla morada. También la vamos a cortar en brunoise, que es lo que nos va a aportar la cebolla, más humedad y también más sabor, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros lo que estamos buscando con la receta de hoy es sacar toda la humedad. Entonces vamos a cocinar muchísimo esta cebolla, también la vamos a rehogar para poder sacarle todo el líquido. Muy bien, una vez que tenemos la cebolla pelada, cortamos un poquitito, primero a lo largo y finalmente en una brunoise lo más finita posible. A sumar a la cebolla que ya teníamos cortada con anticipación, y acá ya tenemos nuestra cebolla cortada. Y a esto le vamos a agregar también un dientecito de ajo, que el ajo siempre aporta mucho sabor. Simplemente machacamos el ajo, sacamos cáscara y cortamos en láminas, de nuevo lo más chiquita posible. Y ahí estamos. Lo vamos a juntar con la cebolla porque se va a ir todo junto a cocción. Bien, tenemos hongos picados, cebolla y ajo. Y lo que vamos a hacer ahora en la misma sartén donde sellamos el lomo, vamos a llevar todo esto a que se cocine bien y se reduzca para poder eliminar la mayor cantidad de humedad posible. Vamos. Vamos a comenzar a armar nuestro Wellington. Ya tenemos la carne sellada, los hongos también deshidratados y tenemos acá jamón crudo. Que lo que vamos a hacer con el jamón crudo es extenderlo sobre un papel film y esto va a ser la contención de nuestro lomo. Entonces vamos a ir agarrando las fetas de jamón crudo y vamos a hacer un rectángulo para que pueda contener el lomo que ya tenemos sellado. ¿Por qué se le agrega jamón crudo al Wellington? Eso es como la gran pregunta del millón, innecesario dirían algunos. Lo interesante del jamón crudo es que lo que va a hacer es que va a ser una capa de aislación entre la humedad que tienen los hongos y la carne y el hojaldre. Porque si no, toda esa humedad haría que el hojaldre nos quede crudo en el horno, porque lo que necesitamos es que se cocine bien nuestro hojaldre en el horno. Anda midiendo más o menos, yo ahí con 4 fetas de jamón crudo ya estoy para que tape totalmente nuestro lomo. Entonces le vamos a poner 2 así atravesaditas y con eso ya tenemos preparado para enrollar nuestro Wellington. Ya tenemos entonces el jamón crudo sobre el papel film y sobre este jamón crudo lo que vamos a hacer es poner una capa generosa de nuestra duxelle de hongos. Algo que no te dije, a la duxelle mientras la fuimos cocinando le puse un poco de hierbas aromáticas, sobre todo romero, que viene muy bien con los hongos porque son esos sabores bien de pastoreo, ¿no? Los hongos, el romero son sabores bastante silvestres y vienen muy bien con la carne de res que vamos a enrollar
en todo esto le aporta una nota de sabor muy interesante. Muy bien. Ahí tenemos nuestro colchoncito de hongos. Siempre intentamos de que quede lo más cuadradito posible para que a la hora que lo enrollemos nos quede bastante parejo. Y tenemos nuestra carne. ¿Qué es lo único que nos falta hacerle a nuestra carne? Aportarle un poquito más de sabor con un poco de mostaza, ¿sí? La mostaza que tengas, si es mostaza tipo antigua o en grano mejor, pero la que tengas en casa, pincelamos un poco la carne por todos lados. Esta carne ya está entre tibia y fría porque la fuimos dejando enfriarse mientras preparábamos el resto de las cosas. Bien pincelada con mostaza y perfecto. Y ahora la carne así bien pincelada la vamos a poner en el centro de nuestra preparación. Miren, yo ahora así me doy cuenta a grandes rasgos que me va a faltar un poco de jamón para poder completar la vuelta, así que le agregamos 2 fetas más de jamón de este lado para completar la vuelta del lomo. También le vamos a agregar un poquitito de hongos. Eso es muy importante. Va a depender la cantidad de fetas de jamón y la cantidad de duxel que usemos del tamaño que tenga nuestro lomo, porque es lo que vamos a intentar de envolver. Y ahora, con ayuda del papel film, por eso tenemos papel film por debajo, si logro despegarlo de la mesa, bien, lo importante es poder enrollar nuestro lomo. Vamos a enrollar primero de aquel lado, lo vamos a enrollar, despegamos un poquitito el papel film, lo traemos de nuevo, siempre haciendo una leve presión para que quede todo bien apretadito. Y una vez que terminamos de darle la vuelta, lo cerramos para el otro lado. Muy bien. En los bordes ayudamos también a que vaya todo para el centro y lo vamos a armar como un caramelito. Muy bien. Y acá tenemos nuestro caramelo. Mirá como esta técnica de pasarlo dándolo vuelta por la mesada nos ayuda a que quede bien comprimido, bien compacto. Y así este arrolladito de lomo, hongos, mostaza y jamón crudo lo vamos a mandar al freezer unos 15 minutitos. Nosotros aprovechamos, vamos a un corte y en el otro bloque terminamos de armar este Wellington. Vamos a aprender a hacer hojaldre para poder forrar el Wellington y mandarlo al horno para poder comerlo. Volvimos a Mangiare, el segundo bloque de nuestro programa, y ahora vamos a aprender a hacer hojaldre. Decíamos que el Wellington va forrado en hojaldre. Vamos a hacer un hojaldre que es bastante rápido, obviamente lleva su tiempo, pero vamos a aprenderlo con sencillez para poder replicarlo en casa. Si no quisieras hacer hojaldre, tranquilamente lo podés hacer con una masa de hojaldre comprada, pero hacer el hojaldre casero es maravilloso. Mira, lo primero que vamos a hacer, acá tenemos unos 500 gramos de harina aproximadamente. Le agradecemos a la gente de la estancia que nos prestó esta tabla. Son tablas para amasar la pasta. Se utilizaban para no manchar toda la mesa, entonces después uno levanta la tabla y ya tiene todos los tallarines ahí, increíble. Y a esta harina la vamos a hidratar. Siempre cuando hidratamos una harina para hacer una masa, lo que tenemos que tener en cuenta es que aproximadamente es el 50% o más de agua que vamos a utilizar para hidratarla. Nosotros en este caso vamos a usar aproximadamente el 50%, 250 centímetros cúbicos de agua, 300 para tener una masa que sea más bien dura, porque después, como es hojaldre, le vamos a incorporar manteca, que la manteca ya tiene más humedad. Entonces, si no, nos va a quedar una masa demasiado blanda. Lo que vamos a hacer simplemente es, sobre el volcán de harina, vamos a ir formando nuestra masa. Vamos a ir incorporando hasta que podamos formar una bola, un bollo, ¿sí? Que sea bastante suave, que sea fácil de amasar, pero que no sea suficientemente blando. Ahora cuando tengamos el punto te vas a dar cuenta.
Con la masa ya formada, lo que tenemos que hacer es empezar a hojaldrar. ¿Qué es hojaldrar? Lo que vamos a tener es una capa de masa y una capa de materia grasa, ¿sí? Entonces las capas de grasa y materia grasa se van a ir superponiendo una a la otra y de esa manera a la hora de cocinarlo la manteca va a hacer que se impermeabilice la masa y el exceso de agua que tiene la manteca va a hacer que se hinche en el horno, ¿no? Entonces eso es un hojaldre básicamente, capas de masa, manteca, masa, manteca, masa, manteca, que a la hora de la cocción la manteca se funde y produce esto de que se dividen las capas. Es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Tenemos nuestra masa, vamos a agarrar un poquito de harina para que no se nos pegue. Y lo que vamos a hacer es estirar la masa muy suavemente. Siempre en este punto es importante intentar de que nuestra masa sea lo más parecido a un rectángulo. ¿Por qué a un rectángulo? Porque después nosotros vamos a estar incorporando la manteca que también tiene forma rectangular y como tenemos que ir plegándola para que queden todas las capas parejas, necesitamos que forme un rectángulo. Esta masa que teníamos dijimos que la hicimos con 500 gramos de harina, 250 de agua y la cantidad de manteca también es bastante excesiva, va a tener 300 gramos de manteca. Esto para que se puedan formar todas estas capas es muy importante que tenga gran cantidad de manteca y lo otro que es importante es que la manteca no esté fría de heladera porque lo que necesitamos es que sea plástica, es decir que se vaya moviendo y para eso necesitamos que haberla sacado un rato antes de la heladera y en este caso yo lo que hice previamente fue cortarla en finas láminas. Cada una de las mantecas está cortada así en finas láminas y si nos fijamos yo la doblo y no se rompe. Eso es lo que tenemos que conseguir con la manteca, ese tiene que ser el punto. No que esté derretida, pero sí que tenga una cierta firmeza donde yo la puedo doblar y no se rompe, que eso es lo que se llama manteca plástica cuando uno hojaldra alguna preparación. Muy bien, vemos que ahí yo me ayudo también, si se fijan, con los dedos como para ir dándole la forma rectangular a la masa. Lo importante es que esté todo lo más parejo posible. Sacamos todo el exceso de harina con la mano, con un pincelito. Y lo que vamos a hacer es comenzar a acomodar nuestra manteca. ¿Sí? La voy a traer más cerca. Vamos a acomodar toda nuestra manteca sobre la masa. Lo ideal hay que intentar de que la manteca esté lo más parejita posible el corte, ¿sí? Y perfecto. Muy bien, tenemos la manteca acomodada sobre la masa y lo que tenemos que hacer es forrar completamente esta manteca, cosa de que no se nos escape por dentro de la masa. Agarramos la masa, tiramos hacia el centro, presionamos bien los bordes para que se pegue masa contra masa y hacemos lo mismo del otro lado. Masa contra masa y pellizcamos como si estuviésemos cerrando una empanada. Ahí tenemos nuestra masa, contiene completamente la manteca que le pusimos. ¿Ves? Me queda un rectángulo perfecto que ya tiene masa, manteca, masa. Lo que yo voy a empezar a hacer ahora es comenzar a estirarlo y le voy a ir haciendo pliegues. Vamos a hacer 4 sistemas de pliegue que ahora los voy a explicar bien, que son pliegues simples y pliegues dobles. Lo ideal sería que lo dejemos descansar unos 30 minutos en frío para poder volver a estirar entre pliegue y pliegue. Nosotros primero vamos a hacer el primer pliegue, lo vamos a dejar descansar un ratito y después vamos a volver a estirar para que veamos cómo se realiza este hojaldrado. Si te das cuenta, como la manteca está bastante derretida, lo que nos permite es esto, estirar fácilmente la masa, ¿sí? Eso lo logramos siempre y cuando la manteca esté en ese punto plástico que decíamos recién. Una vez que ya tenemos la masa aproximadamente a medio centímetro de espesor, lo que vamos a hacer es comenzar a hacer los pliegues. Este hojaldre tradicional, que es el que vamos a hacer nosotros, lleva 2 tipos de pliegue, el pliegue simple y el pliegue doble. Explico rápidamente cómo son estos pliegues. En el pliegue simple lo que tenemos que tener en cuenta es dividir más o menos la masa en 3, así haces 2 líneas imaginarias, lo dividís en 3 y lo que vas a hacer es llevar primero
una parte, sacás el exceso de harina y después la otra parte. Entonces de esta manera lo que nos van a quedar son 3 pliegues de masa. Entonces tenemos superpuestos 3 pliegues de masa. En el caso del pliegue doble, lo que tenemos que hacer es dividir a la mitad la masa aproximadamente. Y vamos a llevar las 2 puntas hacia la mitad y después vamos a volver a doblar sobre sí mismo. Y entonces en el pliegue doble nos van a quedar 1, 2, 3, 4 capas de masa y la manteca entre medio. Y esto va a hacer que lo repitamos: un pliegue simple, un pliegue doble, un pliegue simple, un pliegue doble, y ahí ya vamos a tener nuestra masa hecha. Entonces vamos a comenzar acá con un pliegue simple, sacamos el exceso de harina y así como lo tenemos, lo ideal sería en casa con tiempo, lo ideal lo dejo descansar unos 20 minutos en la heladera, en el frío, y ahí comienzo a estirar, ¿sí? Volvemos a estirar. El descanso es por 2 cosas. Una, porque la harina, la masa en realidad está generando tensión porque estamos trabajando el gluten, entonces la malla glutínica necesita relajarse para que podamos volver a estirarlo, y también para que no se nos ablande demasiado la manteca, porque si no esa manteca se va a empezar a incorporar a la masa, que es lo que no queremos. Necesitamos siempre que la manteca permanezca más bien durita, que tenga consistencia. Y bueno, acá tenemos entonces, ya hicimos un pliegue simple, ahora vamos a hacer un pliegue doble y vamos a llevar esta masa a descansar. Muy bien, y esto lo vamos a dejar descansar y le vamos a dar otra vuelta más de pliegue simple y pliegue doble y ya tenemos nuestra masa de hojaldre hecha. Súper simple, viste que no es nada complicado. Yo tengo una ya lista, que ahora lo que vamos a hacer es estirarla para poder envolver nuestro Wellington. Estoy acá con Silvia de la Estancia Pirinaica. Silvia, ¿te querés presentar así te conocen un poco? Yo soy Silvia, la esposa de Jorge Sevillano, propietario de Estancia Pirinaica. Bueno, hace un par de años ya estamos viviendo, estamos instalados acá y bueno, orgullosos de poder darte este lomo para que prepares. Excelente. Que Vos nos podés contar un poco más sobre la carne Hereford, que la verdad yo conté un poquitito, pero vos sabés muchísimo más. Bueno, nosotros, en realidad en la estancia se produce Hereford hace muchos años. Desde que se hace cargo mi marido de la estancia, empezamos a hacer como mayor aporte en cuanto a genética. Tenemos un plantel que es puro de pedigree y sí, bueno, Hereford es la raza que más se adaptó a la Patagonia y bueno, esto es carne criada a pasto, ¿no? Claro. Que bueno, vos sabrás, en cualquier lado del mundo es como muy valorizado y son animales muy nobles, muy buenas madres, y que dan una calidad de carne excelente. Y ahora lo veremos cuando finalice el plato. El plato terminado, que después vamos a degustar juntos. Bueno. Bien, entonces ya tenemos, ¿se acuerdan el lomo que lo habíamos llevado al freezer para que se enfríe bien? No necesitamos que se congele, sino que esté bien frío. ¿Y por qué lo enfriamos? Porque nuestra masa tiene mucho contenido de manteca. Entonces, si nosotros le agregamos algo caliente a esta masa con contenido de manteca, automáticamente se nos va a empezar a derretir la manteca, se va a fundir y va a ser un desastre bastante importante. Entonces, lo que vamos a hacer, ya tenemos acá estirada el hojaldre. Simplemente vamos a sacar nuestro lomo de su envoltorio. Yo te ayudo. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Esto. Y vamos a situarlo sobre nuestro hojaldre. Y lo clásico del Wellington es que el lomo esté envuelto completamente en el hojaldre, ¿sí? Entonces tenemos que buscar esto de sellar bien el hojaldre, intentar de que no se superpongan más capas, porque si no esa partecita nos puede quedar cruda si se superpone demasiado. Entonces lo que vamos a hacer, yo ahora lo que hice fue medir bien el lomo, lo vamos a correr un poquitito y a partir de acá ya lo vamos a sellar para ya prepararlo para llevarlo al horno. ¿Me querés acercar la asadera, Silvia? Sí, ya.
¿No lleva nada la fuente? No, el hojaldre tiene Ya gran tiene. cantidad de manteca, ¿no? Entonces eso lo que Bien. va a hacer es que no se nos pegue prácticamente nunca. Es muy difícil que se pegue un hojaldre, siempre y cuando la asadera esté limpia y la utilicemos regularmente para cocinar, no va a haber ningún problema. Generalmente, si nosotros le agregamos aceite o algo, lo que vamos a hacer es sí. fritar Sí. la masa y no es lo que queremos conseguir. Muy bien, tenemos nuestro lomo ya envuelto en hojaldre y lo que vamos a hacer ahora es un poquito de decoración. Así que si Perfecto. querés me ayudás, vamos a hacerle Bueno. un enrejado de tiritas de hojaldre por arriba. Intento. Sí, vas a poder. Lo interesante, esto, fíjense, la manera de cortar el hojaldre siempre es presionando la masa para poder cortar todas esas capas de manteca y de masa y no arrastro, porque si estoy arrastrando lo que genero es arrastrar la manteca y voy a estar uniendo la masa una capa con la otra y no se va a hojaldrar como corresponde, ¿sí? Si querés, mira, podés ir haciendo una encrucijada. ¿Así? ¿Vamos? Sí, así perfecto. Lo que sobra lo cortamos. Sí, después lo cortamos, ponemos una partecita para abajo para que no se salga y después cortamos lo que sobra. Ya salió el lomo Wellington del horno, fíjense el dorado y se pueden observar todas las capitas del hojaldre que se fueron separando, que Increíble. eso nos dice que se cocinó bien el hojaldre. Si te parece lo cortamos y toca degustar un poquito. La crocancia está increíble. Y ahora viene el momento de la verdad porque solamente en este momento vamos a saber si efectivamente ¿Se hizo o no? se Sí. cocinó bien el lomo. Perfecto. Increíble. Muy bien. Y ahora viene el momento de degustar. Vamos a abrir acá. Así, después se puede ver en cámara. ¿Sí? Los honores. Toma, paso. Un poquito de carne. Tenemos entonces el lomo Wellington, que es este lomo ya sellado, un duxel de hongos y la masa de hojaldre, que es todo el Ahora le pongo un conjuntito. poquito de- Sí, un poco de todo y degustar. Increíble. Bueno, ya tenemos el plato listo, Silvia. Un placer. ¿Te gustó? Exquisito. Sí, una maravilla. Bueno, ahora vamos a seguir comiendo. Primero, gracias por recibirnos en la estancia, por dejarnos cocinar con los productos de ustedes. Fue un placer recorrer Pirinaica y bueno, nosotros nos vemos en un próximo episodio de Mangiare. Seguimos comiendo. Seguimos comiendo. Y gracias a ustedes, déjame igual agradecerles y bueno, mostrar lo que es la producción en Tierra del Fuego y el trabajo que hacemos desde Pirinaica. Las tranqueras abiertas para cuando gusten. Muchas gracias.